Bueno, estoy en las instalaciones de Atlético Osasuna y estoy con la capitana de Osasuna, con Mai Garde, para que nos cuente un poco cómo ha quedado su categoría, porque hablamos de la primera división, pero cómo ha quedado la segunda. ¿Qué tal, Mai? Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, la Liga Retro Iberdrola este año ha sufrido un cambio con esto del coronavirus y el año pasado éramos dos grupos, norte y sur, y este año han dividido tanto el norte como el sur en otros dos grupos, entonces ha quedado dividida en 4 grupos. O sea, perdona mi desconocimiento, pero es que un poco como han hecho en Segunda División B, que han Sí, tenido... eso es lo mismo. Al final ahora mismo la zona norte está en 2 grupos por zona geográfica y el sur lo mismo. Este año somos muchos menos equipos por grupo, somos en el nuestro 9, en el otro 8, porque al final con esto del coronavirus tampoco se sabe si la liga se podía jugar, con lo cual muchos menos partidos que a priori se debería poder jugar. Joder, entonces ¿este año está más difícil para ascender o qué? Bueno, la división de grupos se nos ha quedado un grupo bastante difícil. Al final la han hecho geográficamente, pero también da la casualidad de que los 8 primeros del año pasado nos hemos ido a un grupo y los 8 últimos han ido a otro grupo. Entonces, si ya de normal es muy difícil... ¿Y os habéis quedado los 8 fuertes en uno? Eso es. ¿En Entonces, serio? sí. Entonces, a mí me parece que aún es más difícil de lo que ya es difícil subir. A ver, sí que es verdad que lo que suelo decir, que para ascender tienes que ser el mejor y ganar a todos, pero este año la verdad que se prevé bastante más difícil que otros años. ¿Sois favoritas o hay otro? Yo la verdad que nunca me quiero etiquetar como favoritas porque hay muchísimos equipos que están en igualdad de condiciones, que tienen unas plantillas increíbles, con jugadoras muy buenas, y muchos equipos quieren subir y al final solo va a subir un equipo por grupo. Pero si te tuvieras que decir cuál es vuestro rival, el rival a batir. Joder, es que lo que te he dicho, tenemos los 8 mejores del año pasado están en nuestro grupo. Al final, Alavés, Sigul, el Barça B, Atleti B, es que te puedo empezar a nombrar y no paro. Es un grupo muy difícil y la verdad que no podría apostar por ninguno. De hecho, bueno, nosotras no hemos empezado nada bien este año, llevamos 2 empates y una derrota, así que bueno, confío en darle la vuelta y pelear por estar arriba. Te veo contenta de todas maneras, porque ya estar ahí con lo que tú has tenido que vivir en esto del fútbol femenino, porque ya tienes una edad, lo has vivido de todos los colores, que estás Igual contenta. llevo las derrotas de otra manera, puede ser, no sé, al final siempre intento sacar lo positivo a las cosas malas, que al final, como suelo decir, pues dentro de lo malo es solo fútbol, que no significa que no quiera ganar también, pero bueno, sí que es verdad que queda mucho, que acabamos de empezar la temporada y de que la temporada es muy larga y bueno, justamente nosotras somos un equipo de guerreras que estamos acostumbradas a que las cosas no nos vayan muy bien, así que yo creo que nos sobrepondremos a ello. Porque tú has vivido varias épocas aquí en Osasuna, ¿no? Viviste las malas, que desapareció el club, el femenino, ahora estáis ahí. Has vivido sí. algo maravilloso que es jugar en el Sadar. La verdad que Osasuna me lo ha dado de todos los colores, ¿no? He vivido, como has dicho, las cosas muy malas del club, épocas muy duras, a punto de desaparecer. Bueno, los equipos femeninos desaparecieron, pero el club también estuvo a punto de desaparecer. Y como bien has dicho también, las cosas muy bonitas. Creo que lo que se vivió en el Sadar es imposible de olvidar. Creo que eso fue algo único y más que un sueño, suelo decir yo. Eso fue más que un sueño. Ponerte la camiseta de Osasuna. Y jugar en el Sadar. Es tremendo, ¿no? Para cualquier rojillo, imagínate. Ya como aficionada, para mí ir al Sadar es el mejor momento de la semana, así que pues imagínate cruzar el pasillo y salir a ese campo con más de 10.000 personas, pues es la leche. Objetivo subir a la Liga Iberdrola, ¿no? Sí, como osasunista al final siempre va a estar ese objetivo. Sabemos que es muy difícil, pero no podemos tener otro objetivo que no sea, sobre todo, ganar cada partido. Ya no ponernos este año el objetivo de ascender, pero sí de aquí a unos años, ¿por qué no? Intentar estar con las mejores, creo que el club se lo merece y las jugadoras también. ¿Te ha costado mucho llegar, Mai? Sí, muchísimo. De hecho, no pensaba llegar a donde estoy hoy. No es que hubiera tirado la toalla, ni mucho menos, porque joder, al final soy luchadora de nacimiento y soy fuerte de cabeza, pero bueno, la verdad que era imposible. Era imposible. Navarra ha tenido años muy duros, ser mujer y futbolista es duro. Yo he vivido, llevo haciendo en la tele 25 años reportajes, cuando las niñas no podían jugar con niños, cuando no había fútbol femenino ni en los pueblos ni en ningún sitio, era muy difícil, ¿eh? Sí, era complicado. De hecho, lo normal era que acabases dejando el fútbol. Yo tengo muchas compañeras que acabaron dejando el fútbol porque
porque pocas sobrevivimos Claro. a esa época. Al final eran todo trabas y era muy difícil y te tenías que enfrentar ya no solo a lo social, sino igual también hasta lo familiar. Muchos padres no querían que sus hijas jugasen Ya. al fútbol y pues imagínate, si no tienes el apoyo ya desde casa, pues bueno. Ese no es tu caso, ¿no? No, yo la verdad que me siento una privilegiada con los padres que tengo, me han apoyado, incluso animado a jugar al fútbol, son ellos los que me han hecho llegar aquí, lo tengo claro, he tenido el apoyo siempre en casa y creo que eso no lo puedo pagar con dinero. Pues muchas gracias, Mike, que me ilumines un poquito del fútbol femenino. Yo intento informarme porque ya te digo que los reportajes y he vivido muy de cerca todas las dificultades que habéis tenido e intento informarme, pero no sabía muy bien cómo había quedado vuestra categoría. Para eso estamos para darle voz al fútbol femenino, para que cada vez sea más visible, para informar, por supuesto, para que la gente sepa lo que somos y dónde estamos y bueno, y ojalá siga creciendo esto mucho y nos podamos seguir viendo. Oye, Mike, para terminar, ¿me das unos toquecitos al balón a ver si...? Sí. ¡Ole!